Pero hay algo tan interesante que quisiera hablar antes. Y yo creo que vamos a ser bastante concretos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y quisiera llevarlos al libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Porque este es un verso muy importante. Y hemos venido hablando de esto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Pero vea esto tan importante y tan interesante. Algo glorioso. Y vea lo que dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Y quiero pedirle que se pongan de pie. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice el verso 1? Todos unidos fuertemente, hermanos amados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo, a ver, díganlo fuertemente, ¿qué dice? A ver, solo las hermanas fuertemente, ¿qué dice, hermanas? A ver, los caballeros, díganlo fuertemente, ¿qué dice? Pueden sentarse. Hay algo tan importante acá, y quisiera que usted ponga atención, porque cuando en el contexto de la Biblia, en el libro de San Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabe que esto implica que Jesucristo como Verbo existía desde el principio? Porque Él es Dios mismo. Si hacemos una conexión en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. ¿Sabe que ahí nos habla de un principio? Para que exista un final tuvo que haber un principio. Para que exista una respuesta tuvo que haber una pregunta. Para un efecto, una causa. Para una reacción, una acción. Y podemos ver, mis queridos hermanos, que el término verbo viene del griego logou, que se refiere a Jesucristo. Y logou es acción, una palabra creadora. ¿Saben que me llama la atención? Porque Dios no es simplemente sustantivo. Dios no es subjetivo. Dios no es subjetividad. Dios es práctica. Dios es objetividad. Dios es verbo. Dios es acción. Y esa acción sustentable, sostenible, es la que Dios quiere para sus hijos. Alabado sea el Señor. Me llama la atención lo que el apóstol Santiago también predica y dice: Dios no solo quiere oidores olvidadizos, sino hacedores. Una acción sostenible, una fe en acción, una fe sólida, una fe activa. ¿Y saben cuál es la fe activa? Que aunque estemos en situaciones difíciles, aunque usted esté buscando a Dios y le venga la lucha, lo que venga, lucha que venga, usted se va a mantener firme, porque Dios es acción, Dios es movimiento, Dios es vida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aquí hay algo tan interesante, que esto implica que Jesucristo como verbo existió en el acto creativo de la humanidad y del ser humano.
Fíjense que si analizamos el versículo 26 del capítulo 1 del libro de Génesis, la Biblia dice claramente: y hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Esa expresión manifiesta esa palabra hecha visible y audible en la creación humana. Mire esa palabra del acto creativo. El arquitecto de arquitectos, el teleólogo, el diseñador por excelencia. Por eso muchas veces nosotros queremos dudar. La duda, la incredulidad hace que el ser humano se aparte de las cosas del Señor. Usted mira en el universo cuánta gente hoy en día en la humanidad son escépticos, incrédulos. Son personas materialistas, humanistas, idealistas. Y podemos hablar de todas las corrientes filosóficas existentes. Pero ¿sabe qué tontos son muchas veces? Porque no han creído en la palabra. Y ¿saben qué he experimentado? Que el que lee la Biblia conoce a Dios. El que lee la Biblia, su vida cambia. El que lee la Biblia alcanza la misericordia del Señor. Y el que lee la Biblia empieza a ver la gloria de Dios en su vida. A ver, dígale al hermano que está al lado suyo, dígale: lea la palabra de Dios, dígale. ¿O sabe qué? Debería invitarlo, no solo a una taza de café, no solamente a una Coca-Cola, a una limonada o algún almuerzo. ¿Saben qué? Deberían de invitarse unos a otros a leer la palabra. Porque cuando la Escritura nos habla y nos dice claramente en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Alabado sea el nombre del Señor. Dios participó, Jesucristo mismo, en la creación. Por eso en la cristología, y poniéndome a analizar, cuando Jesucristo en su espíritu, cuando Él vino a la tierra, y de ese punto vamos a tocar más adelante, tocaremos más adelante. Saben ustedes que Cristo, cuando miró a aquella mujer que estaba encorvada, aquella mujer que tenía flujo de sangre, al ciego Bartimeo le dice: recibe tu vista. Y la recibe. Y aquella mujer encorvada, el Señor le endereza, el Señor le sana, y aquel endemoniado gadareno fue liberado. ¿Y saben por qué? Porque Cristo demostró que en su espíritu era Dios, pero en el hecho antropológico humano también puede haber acto creativo, acto sanador, acto libertador, acto de libertad. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo? ¿Cuánto le pueden decir: Señor, sáname, Señor, libérame? Creo en tu acción creadora. Oigan, jóvenes, oigan, señoritas, oigan, damas, en el hecho de la encarnación, que es la doctrina fundamental del hecho de la kenosis, en el vaciamiento de un cuerpo humano, el Señor viene, el Verbo, y se hace hombre y empieza a sufrir como hombre. Me llama la atención porque cuando Jesús no tenía ni en dónde recostar su cabeza, tenía sueño, lloró. Llora por su amigo Lázaro. Tuvo hambre cuando ayunó 40 días y 40 noches. Me imagino que el Señor tal vez tenía aquel deseo de comerse una su tortilla con chicharrón como la que se van a comer hoy. Humanamente tenía hambre, pero su espíritu no. Él era humano como nosotros. Él tenía una madre que nunca lo dejó, que siempre peleó por él, y hasta en el día de su muerte la única que se acerca para ayudarlo fue su madre. ¿Saben ustedes, hermanos amados, que en el hecho antropológico del Hijo de Dios viene y se encarna? Y tenía un nombre gentilicio,
Él era Jesús de Nazaret. Le llamaban Jesús de Nazaret porque Jesús, el hombre, vivía en un lugar llamado Nazaret. Pero saben que cuando él iba, decían, ahí va el hijo del carpintero. Por supuesto que él era hijo adoptivo de José, porque José no lo había engendrado. María, la madre no de Dios, como dice la doctrina del Teotocos, él no tiene madre. Jesús sí tuvo madre, pero Jesús era el hombre. Él no era Dios. En su espíritu era Dios, pero no en su cuerpo humano. Hermanos amados, viene Jesús el hombre y nos da ejemplo. Ejemplo de carácter, ejemplo de temperamento, ejemplo de amor. A ver, diga conmigo, como Jesucristo no hay nadie. Diga conmigo, como Jesús, el hombre tampoco. No hay nadie que supere a Jesús. No hay ningún ser humano que supere a Jesús. Pero ¿sabe qué me llama la atención acá? Que Él se encarna y nos viene a dar ejemplo a todos. ¿Quieren ustedes ver una vida maravillosa? Lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Léanlo todos los días. Señorita, ¿como quién quiere ser? No pida ser como tu madre, pida ser como Jesucristo. Joven, ¿como quién quiere ser? Tú tienes que pedir ser como Jesucristo. A ver, diga conmigo, yo quiero ser como Jesucristo. Dígalo más fuerte, quiero ser como Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue Jesucristo? ¿Fue rencoroso? ¿Fue abusivo? ¿Fue altivo? ¿Fue orgulloso? Yo miro a mucha gente que hoy solo porque tiene un poquito de talento ya se creen la gran cosa. Solo porque tienen un poquito de dinero ya creen que están en el aire. No, no se equivoquen. Son seres humanos. No son Dios. Cristo es Dios. Cristo está vivo. Cristo no conoce muerte. Cristo es el verbo de vida. Cristo es acción. Cristo es cambio. Cristo es transformación. Cristo es vida, luz. Alabado sea Dios. Dios bendiga a mis hermanos que están viendo la transmisión de diferentes partes del mundo. Alabado sea el Señor. Digan amén, hermanos. Por eso el verbo es descrito teológicamente como la luz que está iluminando a la humanidad y como la única fuente de vida. Él es nuestra vida. Amémoslo. Levántese y piense en Cristo. Levántese y hable de Cristo. Deje de estar hablando de la gente. No pierda su tiempo con eso. Hable de Cristo. Dígale, Señor, gracias porque tú eres mi vida. Sabe que ahorita que usted esté enfermo, o probablemente hayan personas que me estén viendo en este momento, que estén atribulados, atormentados, con problemas que sientan que ya no tienen solución. Hay algo tan importante. Jesucristo es la solución para nosotros. En resumen, hay algo tan interesante acá, y es que el verbo en la Biblia no simplemente es una palabra, no simplemente es una palabra hablada, sino es la palabra encarnada de Dios en Jesucristo. ¿Quién es la expresión de Dios? El Creador, la luz, la vida para la humanidad. Saben que ayer que estábamos celebrando y entré a la iglesia del distrito de Malacatán, allá en Santa Elisa número 2, y estaban todos los hermanos, llevaron pastel, comida, todos celebraron el año más de vida que el Señor me dio. Pero hay algo tan importante. Cada hermano y hermana que me abrazaba sentía como que Cristo me estuviera abrazando.
Me dice una hermana al oído que tengo 25 años de conocerla. Me dice: ministro de Dios, amamos a Cristo y lo amamos a usted. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Cada ser humano, dígale al hermano que está al lado suyo: le amo en el nombre de Cristo. Como que Cristo estuviera ahí abrazándolo. Dicen amén. Y eso es lo que hoy tenemos que reconocer. Cristo es acción. Cristo es verbo. Cristo no es subjetividad. Vivamos el evangelio. Demostrémoslo a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. Vivamos la cristología. Digamos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne, hoy lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? A ver, dele su mejor aplauso al verbo de vida. Démosle gloria a Jesucristo. Cristo vive, aleluya. Es que aquí hay algo tan interesante y quisiera describirles a ustedes esto. El verbo es la expresión y la explicación de Dios mismo. ¿Qué es esto? Que Cristo es nuestra propia vida. Cuando usted esté enfermo y le duela el estómago, diga: en el nombre de Cristo yo recibo sanidad. Solo en el nombre de Cristo usted ya tiene vida, hermano. Tal vez usted me está viendo en un hospital, o está usted en prisión, o está en cualquier lugar. Yo quiero decirle: solo crea en Cristo y Cristo le dará libertad, le dará sanidad. Crean en el verbo. Repita conmigo fuertemente. Diga conmigo: en el principio. Dígalo más fuerte: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dígalo más fuerte. A ver, repítalo fuertemente 3 veces. Diga conmigo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dígalo más fuerte: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Démosle gloria al verbo de vida. Dele gloria a Jesucristo. Diga: gracias, Señor. ¿Y sabe por qué, mi hermano amado? Y esto es muy importante, porque entonces, si usted cree en el verbo de vida, entonces usted tendrá un cambio de transformación total. De ahí viene lo que es el perdón, el arrepentimiento y la enmienda. Bajo estos términos, yo creo que bajo estos 3 términos nos habla la historicidad de las Escrituras. Y en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alabado sea el Señor. Saben que en este capítulo Pablo insta a los creyentes a despojarse de las prácticas antiguas y a revestirse de virtudes creyentes evangélicas. Alabado sea el Señor. Utilizando y amando la imagen de Cristo. Porque hemos hablado del perdón, el arrepentimiento y la enmienda. Y sabe que esto implica meramente un alivio emocional o confesión verbal, pero también hay un cambio espiritual, moral profundo en la vida del ser humano. Por eso hay algo tan importante, y es Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces el arrepentimiento expresado es metanoia y metanoeo, que es un estado y es un cambio intencional. Metanoia
implica un cambio profundo de pensamiento y actitud frente a Dios y al pecado. Alabado sea el Señor. Mientras que metanoeo denota una acción práctica de volverse hacia un nuevo camino moral, espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos amados, ¿qué es lo que el Señor hoy nos pide? Que seamos creyentes, que creamos en su palabra, en los cambios profundos. Pero no van a haber cambios si primero no nos entregamos a Cristo. Ame a Jesucristo, crea en el verbo de vida. ¿Cuánto le dan gloria al Señor en esta hora? Dele gloria al Espíritu Santo. Dele gracias al Todopoderoso.